lo que corresponde a las formas de presentación de las analogías, las formas de presentación de las analogías. Vamos a mover un poco y nos dicen, las analogías pueden presentarse de tres formas, horizontales, verticales y de tipo aspa. Son tres formas. Pueden existir analogías horizontales para resolverlas de esta forma, verticales y de tipo aspa. Listo. Comenzamos con las analogías horizontales. Nos dicen, son las más comunes en los ejercicios. Solo hay que verificar si el par base existe una relación con los otros términos, como hemos venido analizando. Para su resolución se recomienda aplicar lo que el maestro Víctor Fiestas en 1988 y otros estudiosos dijeron o sugieren la técnica del ROUN. Esta técnica es una forma de memotecnia que nos ayuda a resolver ejercicios de analogía. Tenemos entonces la R, que es relación, la O, que es orden, y la N, naturaleza. La técnica del RON, relación, orden y naturaleza. Veamos entonces la relación y el orden y la naturaleza. Uno, consideremos la relación y estudiémosla. Como me dice, tengo que buscar la relación que existe entre las palabras. La relación, como hemos visto en los ejemplos anteriores. ¿Qué relación existe entre la palabra del par base? ¿Qué relación tengo que analizar? ¿Será un elemento conjunto, parte, todo? ¿Será obra-autor? ¿Será sinonimia, antonimia, hiponimia, hiperonimia, etcétera? ¿Sí? Entonces dice, primero se debe identificar la relación existente entre la palabra que forman el par base. Se sugiere descubrir la relación que el autor ha destacado o elegido entre las palabras para considerarlas como un par relacionado en las analogías horizontales, que son las más comunes. Siempre existen relación de los términos del par base. A continuación, deberemos encontrar en las alternativas aquella que se reproduce una relación. Veamos el ejemplo donde es suficiente hallar la relación. ¿Cuál es la relación entre obviar y evitar? ¿Cuál será la relación entre obviar y evitar? A ver, vamos siempre en un campo de una oración. Yo voy a obviar jugar contigo porque eres pésimo para el fútbol. Voy a evitar jugar contigo porque eres pésimo para el fútbol. Entonces la relación es de sinonimia. Hay una relación de sinonimia. Veamos ahora las alternativas. Me dice limitar y delimitar, alentar y afrontar, soslayar y asignar, apaciguar y agudizar, amonestar y regañar. ¿Sí? Tengo que buscar un sinónimo entre las alternativas. Limitar y delimitar. Yo te limito a que sigas viendo tu dibujo en la televisión, en la computadora. Te voy a limitar. Hasta estas horas solamente vas a mirar. Te limito, ¿sí? Pero te voy a delimitar. Voy a delimitar hasta dónde vas a llegar. Voy a trazar una línea y delimitar el margen. Entonces, limitar y delimitar no son sinónimos. Cada una tiene una acepción diferente. Alentar y afrontar. Alentar es apoyar. Afrontar no es apoyar. Afrontar es hacerse responsable de las acciones que uno realiza. ¿No es cierto? Tampoco serían sinónimos. Soslayar y asignar. Soslayar es sinónimo de evitar. Soslayar es evitar. Y asignar es justamente darle una responsabilidad, asignar una obligación, dar a una tarea, un trabajo. Te voy a asignar un trabajo, ¿no? Tampoco son sinónimos. Apaciguar y agudizar. Estos incluso son antónimos. Voy a apaciguar las cosas, voy a tranquilizar la situación, voy a agudizar, empeorar. Se ha hecho más difícil, ha aumentado, ¿no? Agudizar la situación. Listo, incluso antónimos. Y amonestar y regañar. Por ejemplo, cuando te amonestan es llamarte la atención y cuando te regañan también de una forma es llamarte la atención, es enojarte.
¿no? Quizás en diferente medida. Podríamos decir que serían sinónimos relativos. Entonces, la respuesta tendría que ser la E. Muy bien. Listo. Entonces, de esta forma yo podría resolver ejercicios de analogías. Ahora vamos a conocer un cuadro donde están las relaciones más frecuentes de analogías, ¿sí? Bien, tenemos el ejemplo. Tensiómetro es a luz, como zapato es a fluorescente. ¿Qué tipo de analogía es? Dice que es una analogía absurda porque no existe ninguna relación entre tensiómetro y luz. Un tensiómetro es una forma de medida y la luz no es una forma de medida, es una relación absurda. Zapato es un objeto, fluorescente es un objeto, pero el fluorescente es como, vamos a decirlo así, el foco, y el zapato es lo que te colocas en los pies para no lastimarte. Entonces es una relación absurda porque no tiene lógica, no tiene una relación concreta. Bien, veamos la siguiente, la relación de sinonimia. Tenemos la relación de sinonimia. Exhausto es a agotado, sinónimos como ético es a enjuto. Ético es enjuto, flaquito, ¿no? Ético, flaquito. Enjuto, flaquito, delgadito. Listo. Veamos la relación de antonimia, ¿no? Boreal es austral, antónimos, como éxito es a fracaso, antónimos. Eres exitoso, eres un fracaso, antónimos. Vamos a ver la relación de paronimia. Paronimia, los parónimos. Amable y afable. En los parónimos solo una letra se cambia porque es parecida la palabra. Amable, afable, muy parecida. Azar, azar, ¿no? Muy parecida la palabra. Veamos la siguiente. Conjunto elemento. La relación conjunto elemento quiere decir que uno es un conjunto y el otro es un elemento. Acá es soldado. Soldado es el conjunto, ¿no? El soldado es una persona que pertenece al conjunto que es ejército. Ejército, conjunto de soldados. Cardumen, conjunto de peces, conjunto elemento. Entonces, este podría ser el par base y yo tengo que buscar las alternativas. Veamos la siguiente. Secuencia, secuencia, una después de la otra, secuencia, una después de la otra. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, secuencia. Veamos siguiente, esclavismo, feudalismo. Claro, primero se ha dado el esclavismo, en historia hablan acerca de eso, después el feudalismo. Primero se ha dado el romanticismo, después el realismo, claro. Ahora veamos la relación. Asociación por característica. Asociación por característica. Una característica de vamos a decir, de un objeto, un animal, una persona, etcétera. Veamos acá. El canguro, animal, ¿no? ¿Cuál es su característica primordial? Ser veloz. Los canguros son muy veloces. Luego, vamos a ver, juego, ¿no? Niño. ¿Cuál es la característica del niño? Siempre le gusta jugar. Por ejemplo, tortuga, lentitud. ¿Cuál es la característica de la tortuga? Ser lenta, una característica. Vamos la siguiente relación, cogeneridad, cogeneridad. La relación cogenérica tienen que estar en el mismo nivel. Por ejemplo, estas dos palabras, palta y pera, que son frutas, palta y pera, frutas, tibia y omoplato, huesos. Entonces, están en el mismo nivel, cogeneridad. Yo puedo decir silla y mesa, claro, cogeneridad. Puedo decir mamá y papá, cogeneridad, claro, muy bien. Veamos la siguiente. La siguiente, tenemos la relación agente-característica. Agente-característica. Agente, vamos a ver, puede ser una persona, puede ser un animal y una característica propia de ese agente. El ave, una característica volar. El pez, una característica nadar. Causa-efecto, otra relación, causa-efecto. Veamos, una causa ¿no? y un efecto, ¿no? El efecto, el dolor, la causa, el golpe. Listo. Lluvia, inundación, ¿no? Si llueve, ¿cuál sería el efecto? La inundación, causa, efecto. Siguiente, género, especie. Género, especie. ¿Qué género?
A ver, y una especie. El jilguero es un tipo de ave. El género ave, la especie jilguero. Género fruta, especie pera, manzana, papaya, etcétera. Siguiente, continente, contenido, continente, contenido. Listo. ¿Quién contiene a quién? El vaso contiene agua, el cráneo contiene encéfalo. Claro, muy bien. Agente, lugar. Agente, persona o animal y en un lugar. Listo. El profesor en un colegio, el soldado en un cuartel. Listo. Otra relación, asociación por uso. Asociación por uso. Listo. El, ¿quién usa por uso? ¿No? El sacerdote usa sotana. El guardia usa kepi, o el kepi, claro, el guardia usa kepi. Es justamente por uso. Este es un objeto material que lo usa una determinada persona. Onomatopeya, un sonido particular de algún animal u objeto. Por ejemplo, el rugido lo hace un león, el garrido un loro, claro. Siguiente, complemento, se complementan. La tiza lo utilizo para la pizarra, para escribir, o el plumón con la pizarra, la pintura con la brocha para pintar, se complementan, ¿sí? Objeto, función, un objeto que tenga su función. Otra relación, la estufa, que es la cocina, que es un objeto, su función calentar, ¿no? Hacer hervir la comida, el agua, etcétera. Siguiente, el taladro, perforar, una herramienta, un objeto para perforar. La siguiente, relación de sujeto-función, una persona y su función. Un maestro, su función es educar. Muy bien. Vamos a la siguiente, el presidente, su función es gobernar. Claro, su función sería gobernar. Veamos la siguiente. Sigamos, hay muchísimas relaciones. Relación de parte todo, parte todo. El diente es una partecita de la boca, la llanta es una parte del auto. Siguiente, ciencia, objeto de estudio, una ciencia y su objeto de estudio. La ciencia, la paleontología, su objeto de estudio, el fósil. La ciencia, la axiología, su objeto de estudio, el valor. La ciencia, ya, la semántica, su objeto de estudio, el significado. ¿No es cierto? Listo. Veamos la siguiente. Materia, producto. Materia y sale un producto. La materia es el petróleo. ¿Qué producto sale? El betún. La materia es la leche. ¿Qué producto sale? El queso. Muy bien. Simbolismo. Siguiente relación. Simbolismo. Bien, ¿qué simboliza la antorcha? La antorcha significa libertad, como en los Juegos Olímpicos. ¿Qué simboliza la paloma? Significa la paz. ¿Qué significa la cruz? Significa muerte. Listo. Objeto lugar, objeto lugar. Veamos el objeto lugar. ¿Qué es el objeto que da un lugar? El barco es un objeto. ¿Dónde está? ¿En qué lugar? En el mar. No va a estar pues, ¿cómo se llama? En donde están los aviones, no va a estar en una parada de autobuses, imposible. El cáliz, claro, en su lugar la iglesia. Muy bien. Veamos ahora, trabajador, herramienta, una persona, un trabajador y su herramienta. Un talador utiliza un hacha. Un carnicero utiliza un cuchillo. Un profesor utiliza un plumón, por ejemplo. Instrumento de medida, instrumento y medida. Un instrumento y su medida. El cronómetro que mide el tiempo. El barómetro mide la presión. Listo. Profesional y su cualidad. Profesional y su cualidad. ¿Cómo es un árbitro? Árbitro es un profesional. ¿Cuál debe ser su cualidad? Es imparcial. No puede estar ni a favor de un equipo ni a favor del otro. Un soldado, ¿cuál es su cualidad? Un soldado es valiente, tiene coraje, es vehemente. Muy bien. Veamos la siguiente. Seguimos. Tenemos la relación de autor-obra, autor-obra. Tenemos la relación de autor-obra. Vamos a moverlo, listo. Autor-obra, ¿sí? El autor y su obra. Autor Borges, su obra el Aleph. El autor Argueda, su obra Agua. Muy bien. Secuencialidad u orden, nuevamente secuencialidad. Pero una viene después de la otra en la secuencialidad. Primero es el noviazgo y después el matrimonio.
matrimonio. Primero es el embrión y después el feto y después el recién nacido. Orden secuencial. Autor, nacionalidad. Un autor y de dónde es. ¿Cuál es su nacionalidad? Cervantes es de España y Neruda es de Chile. Función, la función, relación de función, ¿no? El centinela, vigilancia, un centinela que podemos decir como un policía o hasta un guachimán en nuestra zona o en nuestro territorio, se podría decir, vigila. Un abogado defiende, un profesor enseña, claro. Obra y nacionalidad. La obra, Matalache, nacionalidad peruana o Perú. La obra, el jugador, nacionalidad Rusia. Por eso tenemos que saber de todo en analogías, ¿sí? Ahora veamos, conjunto elemento, conjunto elemento. Piara, cerdo, bandada, conjunto elemento ave. Bandada, ave. Muy bien. Vamos, siguiente. Hecho histórico y a un héroe. Un hecho histórico y un héroe al cual represente. Por ejemplo, Bolognesi representa a Arica, ¿no? El hecho histórico, justamente esta batalla de Arica, y el héroe Bolognesi. Ubicación, ubicación. Estación, tren, hangar, avión. Claro, ¿dónde está ubicado los aviones? En un hangar. ¿Dónde está ubicado el tren? En una estación. País, capital, país, capital. País, Suiza, capital, Berna. País, Suecia, capital, Estocolmo. Grado de intensidad. Lluvia, inundación. Claro, primero es la lluvia, un poco despacio, y luego, si es más intenso, puede convertirse en una inundación. Luego el frío puede estar de frío, pero si es mucho más intenso, gélido, ¿no? Intensidad. Evolución, evolución. ¿Cómo han evolucionado? Por ejemplo, mamut ha evolucionado a un elefante. Antiguo moderno, parecido a evolución. Antiguamente era la escalera, moderno el ascensor. Antiguamente era la escoba, moderno la aspiradora. Siguiente, profesional medio. El profesional, ¿y dónde trabaja? Médico en un hospital, profesor en una escuela. Siguiente, mitología y realidad. Las mitologías, ¿sí? Cancerbero, que era un perro, la mitología. El Pegaso, que es un caballo, ¿no? El Pegaso que tiene un cuerno y alas y el caballo no. Por eso mitología, realidad. Listo, aún nos faltan algunos. Listo. Veamos la siguiente relación. Veamos, tenemos más relaciones aún. Listo, vamos a mover para que se vea un poquito. Tenemos la siguiente relación de correspondencia, ¿no? Que corresponde a qué? El profesor y el alumno, correspondencia como complemento también, ¿sí? O cogeneridad, mejor como cogeneridad. Ubicación geográfica, Mollendo está ubicado en Arequipa, el Callao está ubicado en Lima. Profesional y su herramienta, el cirujano es un profesional y su herramienta es el bisturí. Listo, el arquitecto es un profesional y su herramienta es la escuadra. El ser y su hábitat, el ser y su hábitat. ¿Cuál es el ser o el animal? El pingüino. ¿Cuál es su hábitat? El polo sur. ¿Cuál es el animal? El ser, el pez. ¿Cuál es su hábitat? La pecera. Claro, en este caso su hábitat debería ser el mar, ¿no? Pero puede darse el caso de una pecera si es que ha nacido dentro de una pecera. Listo, la siguiente, función, la función que cumple una persona. El bombero tiene la función de apagar los incendios. El médico tiene la función de curar a los enfermos o la salud. Contigüidad en el espacio, contigüidad, vamos a ver, continuo, ¿no? Contiguo, que está cerquita, próximo. La playa, después de la playa, el mar, próximo. El acera, después de la acera, la pista, proximidad, claro. Acción y agente pasivo, una acción y una persona que recibe la acción. Por ejemplo, el maquillar y el agente pasivo, el rostro. ¿Qué maquillamos? El rostro. Lustrar. ¿Qué lustramos? El zapato. Ahora vamos con otra relación. Específico, específico. ¿Qué tenemos? Colombia, Francia. Específico, específico. Santo Tomás y San
Agustín. Dentro de filosofía se estudian a estos dos personajes, específico, específico. También podría ser específico, específico, Perú, Chile, podría ser específico, específico, podría ser, a ver, otro, gato, perro, ¿no? Específico, específico. Muy bien. Característica. Dureza es una característica del diamante. El orador, la elocuencia es una característica del orador. El orador es elocuente, habla bien. Otro, específico, género, al revés, de pequeño a grande. Perú y su género es un país. El sol es una estrella, claro, específico, genérico. Listo, como el gato es un animal, ¿no? Listo. País y líder. País, Chile, líder, Bachelet, en una época determinada. Perú, en país, Estados Unidos. Líder, Butch. Listo. Personaje y su seudónimo. Aristóteles, su seudónimo, el Estagirita. Y José Carlos Mariátegui, su sinónimo, Juan Croniqueur. Claro, muy bien. Siguiente, la cultural, veamos con cultural. Fleming, la penicilina, creador de la penicilina, cultural. Vesubio en Italia, ¿no? Muy bien. Consonancia por el sonido parecido, leal, real. Asedio, tedio, por el sonido parecido, como la paronimia, parecido, ¿sí? Veamos ahora el último grupo de relaciones. Tenemos este último grupo de relaciones, como te has dado cuenta, son muchísimas. Bien, tenemos la de correspondencia, profesor, alumno. Esta creo que ya le hicimos, cultural y consonancia. Sí, muy bien, ya hicimos entonces todas, estaba repitiendo. El consonancia, consonancia. Muy bien, de esta forma hemos terminado lo que corresponde a las relaciones. ¿Te acuerdas del RON? La primera era relaciones, ¿no es cierto? La primera era relaciones. Vamos a mover un poquito esto para leer correctamente. Dos, tenemos el orden. La siguiente letra del RON es el orden. Bien, la O, que es orden, dice la alternativa que consideramos que es similar, parecida, semejante, ¿no? El orden que se debe respetar. No solo debe producirse la misma relación, como ya hemos visto muchas relaciones, sino que se debe respetar el mismo orden. Veamos, Madrid, España, ¿no? Madrid, España, como país y capital o capital y país. Listo. Entonces, Italia, Roma. Italia, Roma. El país es Italia. Su capital es Roma. Ah, mira, pero el orden no es el mismo. Mira, aquí en la palabra base, primero está la capital y después el país. En la primera alternativa, primero está el país y después la capital. Entonces, esa no puede ser la respuesta porque no cumple el orden. Tengo que buscar el orden. Pekín, China, tampoco cumple el orden, ¿o sí? Ah, sí cumple el orden, pero Pekín será capital de China. Ya, vamos a ver. La siguiente, Quito, Ecuador. Quito, Ecuador. Ya, también podría ser Quito, Ecuador. Tenemos siguiente, Berna, Suiza. Berna, Suiza. Y la siguiente, El Cairo, Egipto. El Cairo, Egipto. Sí, ajá. Hay más de una que podrían dar, pero para analizar de mejor manera necesito la última, porque hay más de una que puede coincidir en el orden y la relación. Pero necesito ahora la N del ron, que es la naturaleza. La naturaleza. Dentro de la naturaleza tengo que estudiar la localidad, si es de la misma naturaleza, la misma raíz semántica, la misma, vamos a decir, componente, etcétera. Veamos entonces la naturaleza para entender mejor ese ejercicio. ¿Sí? La naturaleza. ¿Qué nos dice? Bien, nos dice lo siguiente, nos dice, una vez establecida la relación de analogía capital-país en la anterior, debemos verificar el orden de los elementos. ¿Cuál está en primer término y cuál está en segundo? Lo hemos hecho. Primero es capital, Madrid, y después, vamos a decir así, el país que vendría a ser España.
Es el segundo término que hemos visto España. Listo. Se deberá entonces descartar las alternativas o la alternativa porque no se asemeja al orden establecido de la palabra base. Ya hemos descartado una. Como se ve el primer término que era Italia, ¿no es cierto? Con Roma hemos descartado porque estaba en un orden equívoco o erróneo. Es decir, está al revés. Solo habrá que considerar para el análisis de las alternativas la B, la C, la D y la E, pero son 4. Entonces tengo que analizar algo más. Será necesario establecer entonces la naturaleza o el tema que trata la palabra base para llegar a la respuesta correcta. Veamos qué es la naturaleza. La naturaleza o tema. En el ejemplo nos damos cuenta que el hecho de haber hallado la relación y el orden no es suficiente. Tengo la relación. ¿Qué cosa era la relación? Claro, era país y capital o capital y país. Tengo el orden, primero es capital, después es país, pero había más de una respuesta. Tengo que saber entonces la naturaleza. Entonces, ¿cuál será? Será necesario establecer la naturaleza. Es, este es capital a país. La naturaleza o tema es que estas pertenecen, la palabra base, a Europa. Quiere decir que es un país europeo. Quiere decir que tengo que buscar una alternativa que sea un país europeo. Ya tenemos la respuesta. Para resolver una analogía no olvides emplear el RON, relación, orden y naturaleza. Bien, regresemos a nuestro ejercicio anterior. ¿Sí? Entonces, si estos dos son de naturaleza europea, ¿cuál de todos estos será de naturaleza europea? Claro, la de Berna, Suiza, porque aquí, esto está en Asia, la B, Pekín, China, Quito y Ecuador están en América y el Cairo también están en otra parte del continente. Eso, por eso tú estudias historia. Muy bien. Mientras que Berna y Suiza sí están en Europa. Muy bien. Veamos ahora, ya hemos estudiado hasta este punto lo que son analogías horizontales y todas las relaciones analógicas. Ahora corresponde estudiar lo que corresponde a analogías verticales. Verticales, ¿sí? A las analogías verticales. Vamos entonces a estudiar las analogías verticales. Dice, este tipo de analogías son menos comunes, no se utilizan mucho. Pero las verticales no existe una relación alguna entre las palabras del par base. Ya no es como el anterior estudio, este es un ejercicio algo diferente, pero a veces se da. Será entonces necesario buscar entre el primer término, el par base, y el primer término de una de los pares que presentan las alternativas. Luego será necesario hacer lo mismo con la segunda o el segundo término del par base. De esta forma, solo debemos hacer este análisis para poder ver el resultado y hallar la respuesta correcta. Vamos a hallar de forma vertical, de esta manera vertical. Entonces, esta palabra base con las alternativas de forma vertical y esta palabra base con estas alternativas de forma vertical. Ya no es de forma horizontal. La palabra base con la otra palabra, no, ya no así, sino de esta manera vertical. Listo. Entonces, terremoto es igual a sismo, temblor, falta, muertos, siempre. Y lluvia es igual. Acuérdate que tiene que ser la misma respuesta, lógicamente. No puedo marcar acá la A y acá no podría marcar nada. Lo que marque corresponde para ambos, ¿no? Y lluvia será desastre, garúa, nube, sucios y nunca. Entonces acá, un terremoto puede ser como intensidad, ¿no? Por intensidad, el temblor y después sucede un terremoto. Y primero es la garúa, una lluvia suavecita y después la lluvia y después de repente una inundación por intensidad o gradualidad. Por este ejemplo sería la B, por gradualidad. Primero es un temblor leve y después se convierte en un terremoto. Primero es una garúa despacio y después la lluvia y quizás después una inundación. ¿Sí? Bien. La siguiente, veamos, hemos visto ya las analogías horizontales, las analogías verticales y nos falta ver las analogías de tipo aspa.
Como observamos entre los términos del par base, terremoto y lluvia, no es posible establecer ninguna relación coherente, por lo tanto será necesario buscar su relación a nivel vertical, y la relación la hallamos en las alternativas B, temblor y garúa. Entre el terremoto y temblor, entre lluvia y garúa, existe una relación de intensidad de mayor a menor o de menor a mayor. Listo. La analogía tipo aspa es la que nos interesa y sería la última, la analogía de tipo aspa, que vendría a ser esta, ¿no es cierto? Analogía tipo aspa. Son las menos usuales, pero también podrían aparecer como pregunta en un examen de razonamiento verbal. En este tipo de analogía, la relación se establece entre el primer término de la base y el segundo término de las alternativas, y entre el segundo término de la base y el primer término de las alternativas de tipo aspa. Tengo que analizar esta primera palabra de la base con esta columna, esta segunda palabra con esta columna, ¿sí? Esa sería la regla para las analogías de tipo aspa. Director, rector, ¿no? Autoridades, director, rector. El director puede ser de una institución educativa y el rector de una universidad, ¿no? Un poco con mayor intensidad también podría ser, o mayor grado de preparación, etcétera. Entonces, tenemos acá, director. Tengo que analizar cómo es de tipo ASPA, cárcel, fiscal, dice patíbulo, colegio y maldad. Podría ser director a colegio. Y rector será alcalde, juzgado, verdugo, universidad, bondad. Entonces es la D, directores a universidad como rectores a universidad como directores a colegio. La alternativa la D. ¿Cómo me doy cuenta cuando es una analogía de tipo aspa, una analogía de tipo horizontal o de vertical? Uno, siempre me tienen que decir qué tipo de analogía es. No te pueden solo dar un ejercicio. Y dos, generalmente tienes que analizar. Primero analizas de tipo horizontal y puede ser que encuentres la respuesta. Si no hay, puedes analizar de tipo vertical. Si encuentras una respuesta, es que esa es la línea del tipo de analogía. Y si no hay, por último, analizarías la analogía de tipo aspa. Entonces, la única forma de resolverlo sería yendo por lo más seguro, que es la horizontal, que es la más usual. Después, si no encontramos ningún tipo de analogía, intentar un tipo vertical y si no, un tipo aspa. ¿Sí? Entonces, ¿qué hemos aprendido el día de hoy? Hemos aprendido acerca de las analogías. Luego, ¿cómo lo hemos aprendido? A través de ejercicios, a través de ejemplos, de la teoría y de todas las relaciones y la técnica del RON. ¿Y cómo lo vamos a poner en práctica? Resolviendo nuestros materiales de trabajo. Muy bien. De esta forma yo me despido hasta la siguiente sesión de aprendizaje.